Gracias a todos por esta oportunidad de volvernos a encontrar aquí en estas tierras bravías y en estas tierras de lindas mujeres, de hombres de trabajo, de gente que sabe luchar por aquello en lo que cree. Debo decirles que para hablar lo que aquí voy a plantear, debo decirles que creo que en el principio fue el fraude, que Fox vio que el fraude era bueno y dijo siga adelante y continuó, y que en ese fraude se ha sumido al país en el caos, en la confusión y, como dice la letra bíblica, en la oscuridad por encima de los abismos. Me parece importante señalar que en el principio fue el fraude porque de pronto pareciera, al paso de algunos cuantos meses, que no recordamos cómo fuimos hasta hace muy poco tiempo. Cómo fuimos antes de que nos fuera inoculado el virus del odio y de la división sociales. Antes que de pronto el Big Brother de las televisiones nacionales inyectara a todos los mexicanos ese virus de la división que ha hecho que hoy haya mexicanos que odian a otros por su manera de pensar. Mexicanos que quisieran expulsar de su país o exterminar o llevar a la hoguera o colocarles una señal, un estigma a aquellos que piensan de manera diferente. Porque creo yo que lo que está en el fondo de todo esto es el hecho de que de pronto un virus que tiene dos matrices farmacéuticas, la española y la estadounidense. La española, de ese estilo de hacer guerra sucia, propaganda negativa, de estimular la división entre los mexicanos de parte del Partido Popular, del franquismo que subsiste en España y que fue traído a México mediante un nombre específico, Antonio Solá, publicista que hizo todo el trabajo para dividir a los mexicanos, para convencernos de que una parte era un peligro para México y que la otra parte debería combatir, exterminar, acabar, odiar a esa otra parte que tanto peligro significaba para ellos. Por eso hoy podemos ver cómo la política mexicana de Felipe Calderón es una política que pareciera estar con el sello hispano. Su principal asesor, su hombre más cercano, su verdadera mano derecha, es un joven de apellido Muriño. Él, su familia, llegó de España a Campeche y ahí desarrolló durante largos años negocios al amparo del poder en concesiones con gasolineras y concesiones para transportes en Campeche. Este joven Muriño fue llevado a la Cámara de Diputados por influjo de Felipe Calderón. Ahí el joven Muriño fue presidente de la Comisión de Energéticos. Luego, en la Secretaría de Energía, a cargo de Felipe Calderón, el joven Muriño fue subsecretario de Asuntos Energéticos. El papá del joven Muriño regresó a España, a su tierra natal, y compró uno de los equipos de fútbol de la Liga Española, el Celta de Vigo. Y fue un escándalo en España el que de pronto alguien que había salido con poco dinero 20 años atrás regresara con tantos millones de dólares en efectivo para convertirse en el hombre rico de la comarca. Pero también detrás de esto están los intereses de las grandes compañías petroleras, de las grandes empresas bancarias, y por eso hoy vemos los intereses de Bancomer, los intereses de la empresa Repsol y los intereses de muchos grupos que están hoy muy atentos a lo que pasa en México, porque en el fondo del triunfo falso de Felipe Calderón está esa inyección de odio que se hizo entre los mexicanos a partir de las historias de guerra sucia, de propaganda negativa que introdujeron estos neocolonialistas. Del otro lado, simplemente recordemos lo que ha sido la historia del fraude cibernético mediante el cual George Bush se hizo de la presidencia de Estados Unidos. Un fraude cibernético en el cual hubo testimonios de especialistas que manifestaron cómo
esa elección se había presentado con un factor, los famosos algoritmos que hacían que conforme iban registrando cierto número de votos, cuando se llegaba a un número, creo que el 71, en ese momento la máquina hacía que a pesar de que entraran más votos, se regresara de nuevo al 71 y de ahí se volviera a contar hasta que llegaran los datos tal como habían sido programados. El estado de Florida, el estado de Ohio, la información que ahí se ha tenido respecto a la manera como se organizaron las elecciones para que ganara George Bush, ahí están a la vista. También las mismas estrategias de publicidad negativa y de división entre las sociedades para poder tener un mejor control, en este caso de los intereses gringos. Esta combinación de cosas nos ha hecho que de pronto pareciera que el hablar del fraude electoral fuera un pecado nacional. Porque cuando se habla del fraude electoral, se tocan las fibras más sensibles de una amplia comunidad en la cual cohabitan. Lo mismo quienes de manera genuina creen en su candidato y tienen derecho a hacerlo, y defienden su postura derechista, y defienden a su partido Acción Nacional, y defienden a su candidato Calderón, pero que no fueron mayoría electoral y que sin embargo la confabulación de las grandes empresas mediáticas, sobre todo las televisoras, Televisa y Televisión Azteca específicamente, hicieron que esa división social permitiera que se trate de convencer a los mexicanos de que hay una verdad absoluta, de que se ganó por parte de Acción Nacional, que Felipe Calderón es un presidente legítimo, que quien impugna esto a un presidente con una diferencia del 0.5% es un mal mexicano y que no ve por el bien, y permítanme que lo diga así, porque es verdaderamente fascistoide la manera como suelen decir con la boca, con la voz engolada y con la boca llena de falso patriotismo, es que esto es por México, como si México fuera uno solo, como si el México fuera el de las ganancias del tercer hombre más rico del mundo, como si México fuera el interés de los grandes empresarios, que unos cuantos de ellos, decenas de ellos, tienen ganancias equivalentes a decenas de millones de mexicanos, como si ese México fuese solo el que manejan en los comerciales y en la propaganda del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo de la Publicidad, que nos dicen que México sigue avanzando, que hay unidad, que hay que ver por un solo partido, que los mexicanos debemos de estar juntos, y entonces se le coloca al disidente, al que defiende una verdad, se le coloca ese estigma, esa raya, esa señal de que él está actuando en contra de su patria. Quiero decir que por lo que veo a lo largo y ancho del país, y hace poco estuve durante una semana en Oaxaca viendo todo el trayecto de cómo se movía esta organización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, viendo a la gente movilizada en las calles, quiero decirles que creo firmemente que hoy, más que nunca, es imperioso mantener una actitud de defensa de los intereses de la patria, no de los intereses de los grandes empresarios que convierten a México en un botín, sino los grandes intereses de las mayorías nacionales que hoy están en grave riesgo